que es de buen nombre, digno de alabanza, en esto piensen. Amén. Esto es una práctica que uno se va haciendo hasta crearse un hábito, ¿sí? Entonces, la fe es un hábito. Entonces, uno tiene que habituarse a tener buenos pensamientos, no malos pensamientos. Sí, los malos pensamientos nos van a llevar a la congoja, al sufrimiento. Sí. Entonces, es necesario que cambiemos nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de vivir. ¿Sí? Entonces, todo comienza aquí. La palabra arrepentimiento significa un cambio de mente. Y dice arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, en otras palabras, si ustedes no toman la decisión de cambiar su mentalidad, no van a poder disfrutar o recibir el reino que consiste en paz, gozo y justicia. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿por qué les digo esto, hermano? ¿Por qué? Porque todos los días nosotros debemos de levantarnos con este pensamiento. Amén. Hoy pensaré lo bueno, hoy pensaré lo puro, hoy pensaré lo amable, hoy pensaré en lo que es bueno y digno de alabanza. ¿Sí? Y automáticamente usted se para con el pie derecho, pone alabanza, se pone a orar, a alabar al Señor y su día va a ser glorioso. ¿Sí? Su día va a ser de gratitud y no de queja. Entonces usted va a poder dar gracias a Dios por todo. Está lloviendo, gracias Señor. Está el sol radiante, gracias Señor. Hace calor, gracias Señor. Amén. Hermano, dando gracias es que uno pasa su desierto. Dando gracias es que uno soporta la prueba. Amén. Entonces, pero eso va a depender de cómo yo vea el día, de cómo me arme de ese buen pensamiento. Estamos acá, hermanos. Entonces, ahora, ¿por qué les hablo esto? Porque es necesario, hermano, que nosotros como discípulos, como líderes, seamos esa sal de la tierra, seamos esa luz que lleva esperanza. Para eso Dios nos puso, para que nosotros Regresamos en un minuto. gloria a Dios. Así es. Gloria al Señor. Hemos vuelto nuevamente. Amén. Hermano, hay mucho que hablar del discipulado. A veces quisiera hablar tantas cosas. Decía que esta mañana me levanté y valoré mucho, mucho el día, el sol, el día. Y decía, wow, qué feo debe ser vivir todos los días en la oscuridad. ¿Mm? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Entonces, la noche, entonces para descansar, dormimos y nos levantamos y vemos la creación de Dios. Y eso nos debe de inspirar y darle gracias a Dios. Más cuando, hermanos, más cuando gozamos de salud, tenemos fuerza, tenemos energía, ¿sí? Debemos de dar gracias a Dios. Hay muchos quienes están enfermos, no pueden caminar, no pueden trabajar, no pueden salir a pasear. Y nosotros que estamos completos y saludables, entonces nos estamos quejando. Eso es injusto delante
de Dios. Amén. Entonces, no, hermano, no. El diablo quiere robarnos esa bendición, quiere robarnos esa paz. Entonces, pero nosotros debemos de luchar por aquello dando gracias a Dios. Vamos a continuar con la enseñanza, ¿verdad? Y quiero que todos vayamos al libro de, creo que es Filipenses, ¿sí? Filipenses. No olvides de escribir el versículo bíblico. Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Del versículo 5 al 11. Vamos a leerlo nuevamente para así continuar, porque estamos y vamos a ver si hoy logramos concluir en lo que es la obediencia del Hijo. Entonces, ¿cuántos fuimos ministrados la anterior vez con esa palabra? ¿Verdad? ¿Lo has escuchado otra vez en el video? Yo les voy a decir una cosa, esto le compartía a uno de mis hijos, Dios nos llamó para ser discípulos, ¿sí? No para ser simples creyentes, nos llamó para ser discípulos. Él dijo, vayan y hagan discípulos, no dijo, vayan y hagan creyentes, vayan y hagan discípulos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el discípulo, y esto es discipulado, el discípulo en griego se lo define como la palabra matete. Y me dice mi hijo, así como matate, sí, bueno, debería de ser así, le digo, porque el discípulo debe de matarse a sí mismo, ¿sí? A sus propios deseos. Entonces, pero es matete, entonces, en el griego es matete, entonces, que se parte en dos, entonces, y que quiere decir aprendiz y el que imita a otro. Eso significa discípulo, aprendiz y el que imita a otro, o sea, dos aspectos. Número uno, entonces, el aprendiz, primeramente, es el que se sienta a aprender, amén, de su maestro. Entonces, pero el aprendiz, entonces, una de las características del discípulo, del matete, entonces, es que tiene ese deseo de aprender. Por eso es que cuando él está a los pies de su maestro, él atiende lo más posible para entender lo que le está enseñando su maestro. ¿Sí? En otras palabras, yo no soy discípulo si lo que me está enseñando mi maestro, yo no le doy importancia. ¿Estamos acá, hermanos? Yo como discípulo, al oír a mi maestro, y si algo no entendí, lo vuelvo a escuchar. Si algo no lo comprendí bien, me acerco y le pregunto a mi maestro. Esto es ser un discípulo. Los discípulos aparte se apartaban y Señor, ¿y qué significa esta parábola? ¿Qué fue lo que quisiste decir con eso? Explícanos qué es lo que tú le dijiste a ellos, porque nosotros también no lo entendemos. Entonces el Señor Jesucristo nuevamente Él les enseñaba hasta hacerlos entender. ¿Por qué? Porque ellos veían de que tenían ese deseo de aprender. Ellos sí eran discípulos. Pregunto aquí. ¿Cómo yo me veo? ¿Como un simple creyente o como un discípulo? Ahora, si no estás haciendo esos pasos, entonces no vas ese camino a ser discípulo. Si solamente te quedas con la enseñanza que medio oyes aquí, medio prestas atención aquí, entonces no soy ese discípulo. Y el que permanece en casa es el discípulo. El que no, cualquier momento se va. Por eso es que el Señor Jesucristo nos mandó a ser discípulos. Entonces,
¿Por qué, hermano? Una vez más, entonces, yo siempre estamos aprendiendo sabiduría, ¿verdad? Y aquí lo digo tal vez en motivo de broma, le digo, ¿a quién le gusta ser bruto? ¿Mm? Cuando Dios nos está dando sabiduría, nos está dando entendimiento, entonces solo el necio decide seguir en su necedad. Cuando Dios está trayéndote luz, entendimiento para ti, para tu vida y para tu propia familia. ¿Ve? Entonces valoremos, hermano, el discipulado. Y la otra palabra, aparte de entonces, es el que imita a su maestro. Entonces solo se queda uno en la primera parte. Entonces el que hace lo que su maestro hace. A mí me llama mucho la atención cómo los discípulos hicieron lo mismo que el Señor Jesucristo hizo. Pedro caminó por las aguas. En algún momento el Señor Jesucristo le dijo, extendió su mano y le dijo, levántate y anda. Así lo hicieron también los discípulos. Levántate y anda. ¿Verdad? Resucitó a alguien entonces y le dijo, levántate. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que el Señor Jesucristo entonces hizo, también sus discípulos lo hicieron. ¿Ve? Entonces, ¿por qué? En otras palabras, hicieron lo que su maestro les enseñó. Y es una de las cosas que me ha estado redundando, hermano, en estos días, es que ya ustedes empiecen. ¿Qué están haciendo? Esta es la pregunta que se me venía. ¿Qué están haciendo con lo que están aprendiendo? Ay, pastor, usted no me da el privilegio aquí de venir a predicar y todo eso, de enseñar y todo eso. ¿Por qué no te sientas en tu casa, haces un devocional con tu familia, ponte la Biblia en la mano y enseña lo que has aprendido en la iglesia? Eso es lo que nosotros aprendemos, no es para enseñarlo aquí desde el púlpito, es para ir allá afuera, empezando en mi casa, enseñarle principios, enseñarle fe a mi familia. ¿Sí? Porque de otra manera entonces nos vamos a quedar en primaria. Bebé. Sentémonos en nuestra casa. Hagamos un devocional con mis hijos, con mi esposa. Oremos ahí. Reprendamos ahí en el nombre de Jesús. Lo que hemos aprendido aquí, lo llevamos a nuestras casas. Porque de otra manera, entonces, no somos discípulos. Amén. Y conmigo, amén. Entonces, hermano, y es así como crecemos. Yo hasta estoy pensando en ya nuevamente crear las células en los hogares, en las casas. ¿Sí? Pero ahí hay otro día, pastor, aumentarle otro día. Ay. Entonces, ve que es interesante entonces enseñar y aprender esto. Amén. ¿Sí? Entonces, pero amén, amén, amén. ¿Sí? Amén, amén, amén. Pero, amén, ¿lo estamos haciendo? ¿O vamos a empezar a hacerlo? ¿Sí? ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces, haya pues en vosotros este sentir que hubo también. Entonces, que alguien lo lea, por favor. Entonces, ahí, hermano. Ahí está en el libro. Al principio del capítulo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Filipenses 2, del 5 al 11. Gloria al Señor. Alguien dijo por ahí, enseñaba y dice de que Dios, el Señor Jesucristo, Él heredó, dice, heredó ese nombre. ¿Por qué? Él lo heredó de su padre. ¿Estamos acá? Pero también dice que se ganó ese nombre. Amén. Ahora, se lo ganó, ¿por qué? Y es lo que hemos estado hablando, entonces, por esa obediencia. Y por esa obediencia, entonces, Él fue exaltado. No fue por la herencia que Él tenía, sino por esa obediencia. Fue que Dios lo exaltó, fue que Dios lo puso en gracia, fue que Dios lo puso como Señor. Amén. Eso estuvimos hablando la anterior semana. Entonces, si nosotros queremos señorear, si nosotros queremos tener autoridad como el Señor Jesucristo la tuvo, entonces fue por esa obediencia que Él la obtuvo. Y así Él nos enseñó de que para nosotros tener autoridad y andar entonces y andar en esa exaltación de Dios, hermano, entonces es por nuestra obediencia. ¿Sí? Entonces eso fue lo que estuvimos aprendiendo entonces la anterior semana, los que estuvimos aquí y los que no han visto el video, mírenlo, hermano, y eso está poderoso, amén. En la página 49, en el segundo párrafo, dice el pasaje de Filipenses. El pasaje de Filipenses 2 dice, es muy difícil de explicar, porque además de ser muy sagrado, oiga hermano, ¿por qué es sagrado? Porque ahí fue donde hubo la acción, ¿sí? El planeamiento, el plan y la redención. Es tan sagrado como nuestra propia salvación. Sí, porque si el Señor Jesucristo, Él no se hubiera despojado de sí mismo y no se hubiera humillado, entonces dejar su gloria y venir para vivir como hombre y humillarse en la condición de hombre, entonces no haya habido esa redención para nosotros. Por eso se convierte tan sagrado. Estamos acá, hermanos, ¿sí? Ahora, es muy difícil de explicar porque además de ser muy sagrado, es sumamente controvertible. ¿Por qué? Porque dice, quitémonos el calzado y parémonos en el suelo santo mientras analizamos esta parte de la Escritura. Parece que al principio se celebró un consejo dentro de la deidad. Y esto fue lo que declaró y lo que vio Isaías, ¿verdad? Isaías vio esa reunión y dijo, ¿quién irá por nosotros? Amén. Entonces, ¿quién irá? O sea, esa fue la expresión, ¿sí? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién? Nosotros. ¿Quién irá por la humanidad? ¿Quién irá a salvar la humanidad? Entonces, en ese plan de la deidad, acordó que el Padre representa la autoridad. Fue el Padre quien planificó eso. Fue el Padre que con toda autoridad Él iba a mandar al Hijo. Pero sin obediencia, dice, la autoridad no se puede establecer en el universo ni en ningún lugar. O sea, si no hay alguien quien obedezca, entonces la autoridad no se puede establecer. Es por eso que, por ejemplo, en cualquier institución, ya sea de trabajo, ya sea religiosa o ya sea de familia, si no el padre de familia no obedece, no está dispuesto a obedecer, no tiene ninguna autoridad. Y aunque a la fuerza quiere someter, no va a ejercer autoridad. ¿Por qué? Porque a la obediencia le sigue la autoridad.
Estamos comprendiendo eso. Por eso es que como líder, por ejemplo, me ponen a mí como líder, pero si yo no me estoy sujetando a lo que mi pastor o a lo que mi líder me está pidiendo aquello, ¿cómo espero que los que están conmigo me obedezcan? No voy a tener ninguna autoridad. ¿Entendemos? Entonces el padre aquí es el dueño de la autoridad. Entonces, pero veamos lo que sigue explicando aquí. ¿A cuánto queremos que nuestros hijos nos obedezcan? O reconozcan la autoridad que yo soy o que yo tengo. Entonces eso va a consistir en mi obediencia. Pero sin obediencia a la autoridad no se puede establecer un universo, dado que no puede existir sola. La autoridad no puede existir sola, no puede llegar sola. Tiene que haber alguien que dígalo. Y la autoridad es lo que establece el reino de Dios. De poder. La autoridad es lo que echa fuera a los demonios. La autoridad es lo que echa fuera la enfermedad. La autoridad es que echa fuera los males. Pero tiene que haber alguien que obedezca. Por lo tanto, es preciso que Dios halle obediencia, dice, en el universo. ¿Alguien sigue leyendo, por favor, ahí? Dos clases de seres vivientes iban a ser creados: los ángeles, espíritus, y los hombres, almas vivientes, según su presencia. Dios previó la rebelión de los ángeles y a la caída del hombre, así que él no podía establecer su autoridad en los ángeles o la raza adámica. En consecuencia, en la deidad se llegó al perfecto acuerdo de que la autoridad será correspondida por la obediencia del Hijo. De esto vinieron las apariciones distintivas de Dios Padre y de Dios Hijo. Un día Dios Hijo se despojó a sí mismo y, habiendo nacido semejante a los hombres, se convirtió en el símbolo de la obediencia. En vista de que la rebelión viene de los seres creados, la obediencia debe establecerse ahora en una criatura. Oiga bien, en vista de que la rebelión vino de los seres creados, o sea, tanto los ángeles como el hombre desobedeció, ¿verdad? Debe venir, dice, en vista de que la rebelión vino de los seres creados, la obediencia debe establecerse ahora también en una criatura, en una creación. El hombre pecó y se rebeló, por lo consiguiente, la autoridad de Dios debe fundamentarse en la obediencia del hombre, lo que veníamos hablando, ¿verdad? Entonces, el hombre pecó y se rebeló, por lo consiguiente, la autoridad de Dios debe fundamentarse en la obediencia del hombre. Esto explica el por qué vino el Señor al mundo y fue hecho como uno de los hombres creados. O sea, esa fue la razón por la cual el Señor Jesucristo se hizo hombre. ¿Por qué? Porque como hombre pecó Adán, ¿sí? Entonces, y cuando pecó Adán, entonces se perdió esa autoridad. Por eso es que ya nosotros vinimos sin autoridad. ¿En quién? Entonces en Cristo, en el segundo Adán, es donde nosotros ahora recuperamos esa autoridad. Dios, o sea, no había nadie. ¿Quién irá por nosotros? Dijo Isaías. ¿Quién irá por nosotros? No hubo ningún hombre. Eso lo dijo
Pablo en Romanos, por cuanto todos pecaron, todos se descarriaron, no hay ni uno bueno, todos pecaron. Por lo tanto, todos están destituidos de la gloria de Dios. Amén. No obstante, dice que el Señor Jesucristo, entonces Él se dio a sí mismo. Entonces, por esa misma expresión de Isaías, ¿quién irá por nosotros? Entonces, no hubo nadie acá en la tierra. No hubo nadie que se atreviera. ¿Por qué? Porque no eran dignos. Nadie calificaba. Entonces, el único que pudo, entonces que pudo hacerlo y que podía hacerlo era el mismo Dios. Amén. Entonces, pero para eso Él no podía venir como Dios, sino ¿por qué? Porque no fue como Dios que pecó el hombre, sino que pecó como hombre. Y para que se restaure nuevamente, entonces, esa vida y esa autoridad, entonces, debería de alguien sacrificarse como hombre. Por eso fue que el Señor Jesucristo, entonces, vino y entró en el vientre de María. ¿Para qué? Para nacer como humano, como hombre, y estando en la condición de hombre, entonces, obedeciera y nos redimiera del pecado. Entonces podemos comprender eso. Yo sé que algunos ya conocen esto, pero hay quienes otros todavía es nuevo esto. ¿Por qué razón fue que el Señor Jesucristo vino como hombre? En realidad, ¿alguien lee, por favor? Gloria a Dios. En realidad, el nacimiento de nuestro Señor fue Dios manifestándose. En vez de permanecer como Dios con autoridad, vino al lado del hombre, aceptando todas las limitaciones de éste, y tomó forma de siervo. Arrostró el posible riesgo de no poder regresar con gloria, si como hombre hubiera sido desobediente en la tierra. Aún habría podido reclamar su lugar en la deidad, defendiendo su autoridad original, pero si lo hubiera hecho, habría quedado para siempre el principio de la obediencia. Habría quebrantado para siempre el principio de la obediencia. Entonces Él es el autor, el Señor Jesucristo es el autor de la obediencia. ¿Sí? Por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Diga conmigo, fe es obediencia. ¿Sí? Él fue el autor de la fe. Él fue el autor de la obediencia, el Señor Jesucristo. ¿Por qué nosotros ahora obedecemos? Porque el Señor Jesucristo obedeció. Entonces, por eso es que, mira, la Escritura dice, ¿verdad? Que nosotros somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Yo lo interpreto así, de esta manera. Somos herederos de Dios en cuanto a que Dios nos dio de su Espíritu, ¿sí? Tenemos esa herencia de Dios, esa herencia, vamos a llamarlo, ese ADN de Dios. Sí, tenemos la facultad de volver a Dios. Y de hecho, entonces así fue. Pero dice que también, o sea, somos herederos, y luego yo le llamo a esto la doble herencia, ¿sí? Herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, si es que padecemos, dice, como Él padeció. En otras palabras, si es que obedecemos como Él. Diga conmigo, obedecer duele. ¿Verdad, hermana? Obedecer duele. A veces, pero duele, ¿verdad? Obedecer duele, pero entonces Él dice, ahora, si nosotros no obedecemos, entonces, ¿qué gloria y qué autoridad vamos a tener? O qué gloria y qué autoridad vamos a heredar. Pero ¿estás creyendo esto?
Te hago una pregunta. ¿Estás creyendo esto? ¿Estás creyendo que si obedecemos, entonces voy a recibir esa gloria de mi Padre y voy a ejercer esa autoridad? ¿Sabes que el otro día, hermano, yo enseñé esto, dije, ahora tengo autoridad y empecé a reprender, hermano? ¿Por qué? Porque entendí de que yo estoy en obediencia, hermano. Y esa obediencia me da la facultad para decirle a las tinieblas, en el nombre de Jesús te ordeno, sal de este lugar, sal de esta casa. Tengo autoridad. Porque yo sé, dijo el centurión, entonces sé que tú eres un hombre bajo autoridad. Así como yo lo soy, y digo a haz esto y aquello. ¿Por qué? Porque estoy bajo obediencia. Entonces tengo autoridad. Entonces, hermano, no te atemorices. Que ¿en qué es lo que yo más debo de luchar, amado hermano? Es estar en esa obediencia. Por eso es que como líder, amados hermanos, entonces sacrifiquémonos en esa obediencia. Y entonces voy a salvarme a mí mismo y voy a salvar a mi propia casa. ¿Por qué? Porque el enemigo los está destruyendo. Y solamente con esa autoridad yo puedo reprender y en el nombre de Jesús echar fuera de mi casa. Pero si no estoy obedeciendo, entonces, ¿qué herencia me va a respaldar? Mi hermano, y como decía la pastora, oiga, ¿reciben palabra aquí? ¿Reciben alimento? Yo te digo una cosa, hermano, y no es que pero uno ha estado en otras iglesias. Y déjeme decirle, ustedes son privilegiados. Y no me estoy echando flores, amados hermanos. No es eso no es la intención. Yo solamente soy un instrumento, pero a Dios le plació darte este conocimiento a ti. Hay cosas que a veces a mí me sorprende, cosas que yo no entendía y Dios me las hace entender en este momento para dártelas a ti. ¿Estamos comprendiendo eso? O sea que no se trata de mí, se trata de ti. Y yo tengo que valorarlo eso. Porque te está dando una llave. Maravilloso, hermano. ¿Dónde nos quedamos? Había dos maneras. Siga leyendo, por favor. Había dos maneras en que el Señor podía volver. Una consistía en obedecer como hombre, absolutamente y sin reservas, estableciendo la autoridad de Dios en todas las cosas y en toda ocasión, sin el más leve indicio de rebelión. Así, paso a paso, por medio de la obediencia de Dios, sería hecho Señor sobre todas las cosas. La otra consistía en regresar, abriéndose paso a la fuerza, es decir, reclamando y usando la autoridad, poder y gloria de su deidad a raíz de haber hallado que la obediencia era imposible por la deidad y limitaciones de la carne. Por la debilidad y limitaciones de la carne. Por eso el Señor Jesucristo dijo, velen y oren. Amén. Velen y oren. Sométanse. Velar y orar es someterse. Siempre yo he dicho aquí, les hemos enseñado, ¿verdad?, que la oración es mi actitud de mostrar, es mi actitud de humillación, de rendición, de obediencia y de mostrar mi completa y total dependencia de Dios. Hermano, en otras palabras, mi actitud de oración, o sea, la oración es una acción. Hay oraciones que son sin palabras, porque Dios está mirando tu corazón. Hay oraciones, hermano, dice, y Dios oyó la voz de mi gemido. Y Dios oyó la voz de mi lloro. No dice de mi boca, sino del corazón. Entonces, la oración es mi actitud. Por eso una persona
que no ora, una persona que no busca el rostro de Dios, es una persona que no está sujeta a obediencia. Por eso no tiene autoridad. Entonces mi obediencia siempre va a estar condicionada a esa rendición. Por eso yo hermano, te aconsejo, yo digo siempre aquí, a no ser que por causa de una condición física, oiga bien, tú no puedas arrodillarte, eso Dios lo sabe y Dios lo entiende. Pero si puedes hacerlo y solamente porque estás cansado y por flojedad te quedas sentado, entonces te quedas muy pequeño, muy corto. La Biblia dice, venid, postrémonos y arrodillémonos y adorémosle. ¿Estamos comprendiendo eso, hermano? ¿Sí? Hay un poder cuando uno se pone de rodillas, hermano, delante de Dios. ¿Sí? Entonces, ahora te lo enseño esto porque esto es sabiduría. ¿Sí? Entonces, y sabiduría, diga conmigo, es el temor de Dios. Respeto reverente. Entonces, la otra consistía, dice, en regresar ¿qué dice? En regresar abriéndose paso a la fuerza, es decir, reclamando y usando la autoridad. Que esto fue lo que los fariseos entonces le dijeron a él cuando él estaba en la cruz. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Le dice, si eres Dios, entonces bájate de esa cruz. ¿Sí? Y en una ocasión el Señor Jesucristo le dijo, ¿tú crees, le dice, de que si mi reino fuera de este mundo, no mandaría en estos momentos, le dice, una legión de ángeles que peleen conmigo? Él podía hacer eso. Él podía con un chasquido derribar a todos sus enemigos, pero en eso entonces ya no estuviera obedeciendo como hombre. Y hubiéramos perdido, o sea, nuestra redención. Él sabía lo que él estaba haciendo. Y por eso él, para esta eterna salvación, esta eterna redención, él consistía en que él tenía que obedecer. Y por esa obediencia fue autor de eterna salvación. Entonces, eso hay un canto que dice de Dani Berrío, ¿no? Que dice, habla y dice, yo no pequé, no recuerdo bien. Yo no pequé, ¿por qué tengo que estar pagando por culpa de ellos? No recuerdo bien de Dani Berríos. Mi corona, algo así. Ya lo vamos a hacer escuchar. Entonces, pero dice, ¿verdad? Porque, en otras palabras, ¿por qué yo tengo que estar pagando por los pecados de otros si yo no pequé? No le hubiera dicho, Señor, no estoy dispuesto a hacerlo. Y ya, y punto. ¿Ve? Pero él quiso obedecer porque sabía que a través de la obediencia él iba a tener esa autoridad para quitarle las llaves de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, dice la Escritura. Amén. Ahora bien, el Señor descartó esta segunda manera, dice, y anduvo humildemente, diga conmigo, humildemente. No se puede obedecer si uno no ha aprendido la humildad. Aprendamos ese principio, hermano. Primero se es humilde y después se obedece. Ahora bien, el Señor descartó esta segunda manera y anduvo humildemente por el camino de la obediencia, obedeciendo hasta la muerte. Una vez que se hubo despojado a sí mismo, rehusó llenarse de nuevo. Jamás siguió una línea de conducta ambigua. O sea, no hacía una cosa ni la otra. No, él
se decidió a hacer solamente una sola cosa. Si el Señor hubiera fracasado en el camino de la obediencia, después de renunciar a su gloria y autoridades divinas, de tomar forma de siervo, nunca más habría vuelto con gloria. Hubiera vuelto con la cabeza agachada, ¿sí? Fue tan solo por el camino de la obediencia en su condición de hombre que regresó. Así fue como él regresó en base a su perfecta y singular obediencia. Aunque tuvo que soportar sufrimiento tras sufrimiento. Por eso decía que la obediencia duele. Es sufrimiento tras sufrimiento. En otras palabras, por ejemplo, lo que decía la pastora, hablando de que en nosotros tenemos dos naturalezas, vamos a llamarlo así, ¿sí? Tenemos la naturaleza del cordero y tenemos la naturaleza del león, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque somos cordero delante de Dios y delante de nuestro prójimo. Y somos león con Satanás y los demonios. Amén. ¿Sí? Eso lo hemos enseñado, ¿verdad? De que a veces entonces tergiversamos los papeles. Nos volvemos león con nuestro prójimo. Sacamos las uñas, las garras y rugimos como leonas también. Y después con Satanás nos portamos corderito. Y decimos, excuse me, don Sata, ¿será que puedo irse? Estamos temblando delante de Satanás como corderos. Y dice la Biblia que delante de sus trasquiladores, delante de la gente, enmudeció, no abrió su boca, no se defendió, como cordero fue llevado al matadero. Como cordero, no como león. He aquí el cordero delante del trono. ¿Delante de quién? De Dios. Pero a veces hasta con Dios queremos ser leones. Hello. Por favor, entendamos esto, hermanos. Por eso dice la Biblia que veamos a nuestro prójimo como superiores a nosotros mismos, hablando de esa humildad, de esa mansedumbre. ¿Cómo se nos pasó el tiempo? Por consiguiente, léalo por favor. Por consiguiente, Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo hizo Señor cuando volvió a la gloria. No fue que Él se llenara de aquello que se le había despojado. Al contrario, fue Dios Padre quien lo hizo. Fue el Padre quien trajo a este hombre de regreso a la gloria. Aleluya, me agrada eso, hermano. Fue Dios Padre quien trajo de regreso. Fue Dios Padre quien restauró a Hernán a ese modo de gloria, de bendición, de virtud. ¿Cuándo? Cuando decidió obedecer. A veces anhelamos esa gloria, anhelamos esa bendición, anhelamos. Entonces, pero Dios está esperando solamente que empezamos a obedecer. Anthony, hermana Jackie, hermana Marlene, hermana Brenda, hermano, Dios está esperando eso. ¿Cuántos queremos que Dios nos use con esa autoridad, hermano? Obediencia. Siga leyendo, por favor. Así pues, Dios Hijo ha venido a ser también ahora el hombre Jesús en su retorno a la gloria. Por esta razón, el nombre de Jesús es tan precioso. En el universo no hay nadie como Él. Cuando en la cruz clamó,
consumado es. Proclamó no solamente la consumación de la salvación, sino también el cumplimiento de todo lo que significaba su nombre, o significa su nombre. Por lo tanto, él ha obtenido un nombre que es sobre todo nombre, y en su nombre se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. De aquí en adelante, Él es Señor, así como Dios. El hecho de ser Señor habla de su relación con Dios, de cómo fue recompensado por Él. El hecho de ser Cristo revela su relación con la iglesia. Resumiendo, pues cuando el Hijo dejó la gloria, no tenía la intención de regresar en base a sus atributos divinos. Al contrario, deseaba ser exaltado como hombre. De este modo, Dios ratificó su principio de obediencia. Cuán necesario es que seamos completamente obedientes sin el más mínimo rastro de rebelión. El Hijo volvió al cielo como hombre y fue exaltado por Dios después de ser obediente como hombre. El único hermano que está allá en los cielos, en el trono, el único que está con este cuerpo de hombre es el Señor Jesucristo. Está al lado del Padre y el Espíritu Santo aquí en la tierra. Encaremos este gran misterio de la Biblia. Al despedirse de la gloria y vestirse de carne humana, el Señor resolvió no volver en virtud de sus atributos divinos. Y porque nunca mostró ni la más leve señal de desobediencia, Dios lo exaltó por razón de su humanidad, no por razón de su deidad. Amén. Y así Dios, hermano, así el Dios quiere exaltarnos. Así Dios quiere bendecirnos. Así Dios quiere prosperarnos en razón de esa humanidad obediente. Amén. Dios lo exaltó por razón de esa humanidad. Cuando vino, el Señor desechó su gloria. Mira, para nosotros estar en esa obediencia, debemos de desechar toda vanagloria, todo orgullo, toda altivez, ¿sí? Todo eso con lo que yo me creo. No, humillarnos. Entonces, cuando vino el Señor, desechó su gloria, Él desechó su gloria, pero cuando regresó, no solo recobró esa gloria, sino que recibió más gloria. ¿Todo por qué? Por ese punto llamado obediencia. Pastor, es que es duro obedecer. No, obedecer es la cosa más fácil y sencilla. ¿Dónde está el problema? Diga conmigo, todo está en tu mente, papaito. Aquí está el problema. De rendir. Mira, una vez te rindes y la cosa es fácil. El problema está aquí. ¿Sí? Quiero leerte esto para concluir. Lo escribí esta mañana. ¿Sí? Lo escribí esta mañana, inspirado en todo esto, hermano. Oiga bien. Cuando el líder o discípulo toma una tarea o responsabilidad, así como el Señor lo hizo, lo único que Dios espera es un espíritu de rendición y obediencia a su palabra. Yo les voy a hacer una pregunta, porque es el ejemplo más sencillo. Es el ejemplo más sencillo. Nosotros aquí le hemos dicho a los líderes específicamente, y esto es para todos, pero a los líderes, ¿por qué? Porque ellos son el ejemplo de la iglesia. De otra forma, entonces, no son líderes. Líder, hermano, es modelo, es modelar para que otros sigan tu ejemplo. Dios te puso como líder, entonces, ¿para qué? Para que le obedezcas a Dios.
en esa obediencia muchos van a ser enseñados y van a seguir y van a obedecer también a Dios. O sea, me dio una grande responsabilidad de obedecer su precepto. ¿Para qué? Para que muchos sean bendecidos y sean prosperados. ¿Sí? Y les he puesto, por ejemplo, algunas condiciones. Ahora, yo les digo una cosa, hermano. Yo no soy Dios. Solamente Dios conoce quién está obedeciendo y quién no está obedeciendo. Yo no estoy atrás de los líderes. Entonces, este está obedeciendo o está en desobediencia. Este está, entonces, ahora logro ver ciertas cosas sin buscarlas. ¿Sí? Y a veces me doy cuenta por qué la persona está batallando en esa área. Imagínese, hermana, y yo le voy a poner esto así tan sencillo, hermano. Le digo, por ejemplo, Dios le dijo a Pedro, le dijo: Pedro, permíteme, aquí todos se están lavando los pies, ven, ahora te toca a ti. Entonces, no. Eso sí que saltó el orgullo. Aquí no se hacen las cosas como usted quiera, aquí las cosas se hacen como yo quiero. Excuse me, le dijo el Señor. Entonces, una cosa le digo, Pedrito, que si usted no obedece en esto que le estoy pidiendo, entonces no tiene autoridad en este ministerio. Así de sencillo. Una pequeña cosita. Y no es un mandato de los 10 mandamientos. Fue algo, Dios probó esa obediencia. ¿Sabe? Yo creo mucho en esto, de que Dios, por ejemplo, Dios prueba nuestra obediencia. Yo digo, siempre he dicho esto, Dios prueba nuestro grado de obediencia en los diezmos. Ahí Dios nos está probando. No es gran cosa, pero Dios nos está probando. Entonces, si como líder usted no está dando sus diezmos, entonces no está en obediencia. Es un ejemplo. Y va a batallar siempre en sus finanzas. Porque Dios dice, si no haces esto, entonces no tienes autoridad, papacito. No puedes reprender al devorador. No puedes hacerlo porque no hay autoridad en ti. Es un ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahora el punto es que el líder, lo único que Dios espera es un espíritu de rendición y obediencia a su palabra. Él solo te pide esa cosita. Para así, dice, poder llevar a cabo su plan. O sea, ¿cuál? El plan de Dios. Sus planes son perfectos y son en pos. Oiga bien, y esto es lo injusto, hermano. Para mí esto es lo injusto y para Dios también. Y son en pos de nuestro propio bien. O sea, Dios nos pide obediencia, pero es en pos del propio bien de mí y de mi casa y de mi familia. Se vuelve injusto porque Dios dice, lo único que estoy haciendo es pedirte algo para bendecirte a ti mismo. Pero tú estás rechazando aquello. Sus planes son perfectos y son en pos de nuestro propio bien, no solo de uno mismo, sino también de nuestra propia familia. ¿En qué consiste esa obediencia? Es una obediencia sencilla y práctica. No está lejos de nuestras capacidades. La Biblia dice que Él no nos da
una responsabilidad que está más allá de nuestras fuerzas y de nuestra capacidad. En otras palabras, si Dios te escogió y yo acepté esa responsabilidad, yo acepté ese liderazgo, es porque Él sabe que puedes hacerlo. Pero ¿por qué no lo hacemos? Por el orgullo. Yo no le hallo otra cosa, hermano. Es orgullo. Pero ese orgullo te puede estar matando y te puede estar destruyendo. Oiga, yo he visto personas que por no dar su brazo a torcer, viendo la bendición ahí, prefieren su propio orgullo y abandonar su bendición. Por su orgullo, Dios le da bienes, Dios le hizo bienes, Dios le está dando bienes, pero no quiere que le digan cómo él debe vivir su vida. Nadie quiere que se meta. Me gustan las bendiciones, pero no las condiciones. Y prefiere abandonar las bendiciones, pero no aceptar las condiciones. Diga conmigo, esto es liderazgo. No te ofendas. Ya eres maduro. Ya te vas a caer de la mata. Esto no puedo enseñarlo, hermano, a cualquiera. ¿Sí? Es una obediencia sencilla y práctica que no está lejos, oiga bien, no está lejos de nuestra capacidad. Entonces la Biblia dice que Él no nos da una carga la cual nosotros no podamos soportar, dice, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el mayor obstáculo que impide obedecer y llevar a cabo el plan de Dios? El orgullo y el egocentrismo. Podemos decir que el orgullo es capricho, es necedad y obstinación. Cuando tú ves a una persona que es caprichosa, que es necia, o sea, no quiere oír consejo, y que es obstinada en su... Por ahí me voy entonces es porque el orgullo lo consume. Y por tanto, no es obediente. Y si no es obediente, no hay autoridad de Dios ahí. Su casa es un desastre, nadie se sujeta, nadie, ni la esposa, ni los hijos, ni nada. Y mucho peor los demonios. Ahora, entonces, es el egocentrismo. Ahora, es obstinación, es capricho. Es como un niño caprichoso, que si los padres o el pastor no le dan lo que quiere, entonces arma su berrinche. Como un niño. No que sea un niño, ¿cómo? En esa área, ¿verdad? Niño no, hasta que se le da lo que quiere el niño recién se calma. Porque el niño es niño, pero ya nosotros somos grandes. Amén. Solo 3 minutitos más. El egocéntrico no le interesa, mira hermano, el egocéntrico no le interesa quienes sufren, caen o mueren, con tal de satisfacer su deseo personal. No le interesa. No le interesa si con sus acciones o sus decisiones el otro sufre o no sufre. Ese es Satanás. Ese es estos gobiernos dictatoriales. No le importa quién muere, niños, ancianos, todo. ¿Por qué? Por ellos alcanzar su propia ambición. Es por esto razón que muchos hijos están sufriendo solo porque sus padres reclaman sus derechos de ser feliz. Yo tengo derecho, dice, a ser feliz. Y van y dejan a sus hijos con el vecino, con la vecina y ¿por qué? Tengo derecho a ser feliz. Y ahí están luego sus hijos.
Nunca vimos esta actitud en el Señor Jesucristo. Todo lo contrario. Él dio su vida para que nosotros vivamos. ¿Sí? Él se hizo maldito para librarnos de la maldición. Él se hizo pobre para que en su pobreza seamos ricos. Dale palma al Señor, hermano. En esa obediencia, Él se humilló. Por esto, dejó este mandato a sus discípulos y a todos aquellos quienes han de creer en su nombre y a quienes querían seguirle. Mateo 16, y con esto concluyo. Mateo 16, 24 al 26. Y esto es para todos, hermanos. Oiga bien, 16, 24 al 26. Mira lo que dice. Entonces Jesús dijo, ¿a quiénes? A sus discípulos. ¿Cuántos discípulos sabemos aquí? Eres discípulo, hermano. Eres discípulo. Solamente tienes que tomar tu identidad y posición. Eres discípulo. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese y tome su cruz. Y aquí está el verso 25. Porque todo aquel que quiera y tome la decisión de ser feliz a costa de dañar a otros. ¿Estamos acá? Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es que yo soy joven y tengo que disfrutar mi juventud. La juventud es pasajera, solamente es por un momento. Entonces tengo que disfrutar mi juventud. Y así abandonas el llamado que Dios te ha dado. Por eso dice la Biblia: acuérdate, joven, en los días de tu juventud de Jehová tu Dios. No sea que después, cuando ya seas adulto, digas en ello: ay, ya me duele el coxis. Se acabó la energía, se acabaron las fuerzas. Y después digamos: ¿cómo no le servía a mi Dios cuando tenía fuerzas y energía, cuando era joven? ¿Por qué? Por querer salvar tu vida, ahora la perdiste. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la hallará. Aleluya. Y esto hallar, hermano, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y toda esa vida va a venir sola. Amén. Dile que está a tu lado: eres discípulo y eres discípula de Cristo Jesús. Amén. Obedece, hermano. No es difícil obedecer, solamente toma la decisión de hacerlo. Y diga: yo voy a obedecer lo que Dios me está pidiendo. Y empieza a hacerlo y vas a ver los resultados de esa obediencia. Amén. Oremos al Señor, hermano. Padre y Dios de la gloria, bendito sea tu nombre sea bendito. Gracias. Gracias por el grande privilegio que nos das de poder, Dios del cielo, ser discipulados por ti, oh Dios, por tu palabra, oh Dios. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra desobediencia, por nuestro pecado de orgullo, oh Dios, de egocentrismo, de obstinación. Perdónanos, 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 Dios. Perdónanos, Señor, perdónanos. Y ayúdanos a obedecerte. Crea, oh Dios, un espíritu humilde, noble, oh Dios, recto dentro de nosotros, oh Dios, para obedecerte y ser de bendición para otros. Bendigo, Señor, a cada discípulo, bendigo a cada hermano, Señor, aquí, quien está oyendo, y te pido, Señor, que esto ellos puedan ponerlas por obra, Padre. Ponles, mi Dios, esa necesidad en sus casas, donde quiera que ellos vayan, Señor, que sean luz
y no tinieblas. Gracias. Bendigo, Señor, a aquellos quienes nos ven también por las redes sociales. En el nombre de Jesús. Que sean discípulos y no solamente simples creyentes. Amén y amén. El Señor te bendiga, hermano. Gloria a Dios.